El 26 de diciembre de 2022, esta madrugada, ocurrió un sismo muy importante en el sector de Ciénaga, departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano. En plena temporada de vacaciones, un sismo de gran magnitud en el Caribe colombiano, lo cual nos recuerda la amenaza sísmica a la que está sometida la zona norte de la República de Colombia. Al norte de Colombia, la placa Caribe la cual va desde México hasta Colombia, la placa del Caribe, que se mueve hacia el oriente, subduce, o sea, se introduce por debajo de la placa de Sudamérica en el norte de Colombia y de Venezuela. Y el sismo de Ciénaga, un sismo poco profundo, ocurrido el 26 de diciembre, está enmarcado dentro de la subducción de la placa Caribe por debajo de la placa de Sudamérica. La placa Caribe se mueve hacia el oriente y a medida que se mueve hacia el oriente se introduce por debajo de la placa de Sudamérica en el norte de Colombia y de Venezuela. Un movimiento lento de la placa Caribe hacia el oriente y se introduce por debajo de la placa de Sudamérica. Esta subducción afecta a la placa Caribe, afectada por la placa Caribe, genera una amenaza sísmica en toda la costa Caribe de Colombia y en los departamentos de El Cesar y Magdalena. O sea, la placa Caribe se introduce formando un ángulo menor de 20 grados con una anomalía en la serranía de San Lucas. La subducción, aunque en la costa se encuentra a poca profundidad, a menos de 50 kilómetros, hacia el departamento El Cesar se profundiza junto a las fallas de Bucaramanga, Santa Marta, y puede llegar a profundidades de más de 150 kilómetros hacia el nido sísmico de Bucaramanga. O sea, la placa Caribe se introduce por debajo de la placa de Sudamérica, inicialmente con un ángulo menor de 20 grados y luego se profundiza, como se ve en el diagrama de la derecha, por debajo de la Sierra Nevada de Santa Marta y hacia Venezuela. O sea, esa subducción de bajo ángulo bajo la Sierra de Santa Marta y del Perijá y por debajo del lago de Maracaibo se profundiza en los Andes de Mérida a partir de la falla de Boconó y hacia el nido sísmico de Bucaramanga. La subducción de bajo ángulo jugó un papel importante en la deformación y el acortamiento, o sea, y el levantamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, que la sismicidad del norte de Colombia está relacionada con un fenómeno de subducción muy importante. La placa Caribe introduciéndose por debajo de la placa de Sudamérica. Profundidades en la costa, 30 kilómetros de profundidad la subducción, sismos poco profundos como el que ocurrió esta madrugada, luego 50 kilómetros, más hacia Valledupar a 100 kilómetros,
y hacia Bucaramanga más de 150 kilómetros de profundidad. Bajo ángulo al inicio, luego se profundiza la placa Caribe por debajo de la placa de Sudamérica, generando sismos, entre los cuales el más catastrófico histórico que se conozca fue el sismo de Santa Marta en 1834. En la madrugada del 22 de mayo de 1834, Santa Marta fue sacudida por un gran terremoto. 1834. El temblor afectó gran parte de la costa Caribe y especialmente a las ciudades de Santa Marta, Riohacha, Mompox y Ciénaga. La Catedral de Basílica de Santa Marta sufrió daños considerables. Incluso la sepultura de Simón Bolívar quedó semi-destruida. Y se registra en los textos que fue necesario que Manuel Dufueta y Bisáiz sigilosamente retiró del sepulcro las cenizas de Bolívar porque sus detractores querían botarlas al mar después del terremoto. En este momento no tenemos claridad qué pasó con las cenizas de Bolívar después del terremoto. Según el Servicio Geológico Colombiano, en 1834, la costa caribe colombiana fue sacudida por un sismo que causó graves daños, especialmente en Santa Marta, donde colapsaron casas e iglesias y otras quedaron averiadas. En Taganga, Ciénaga y Cartagena se presentaron algunos daños de consideración, mientras que en Mompox fue sentido fuerte y hubo leves averías. Hubo fenómenos de licuefacción de suelos en Santa Marta y en la vía Pueblo Viejo, así como deslizamientos en el flanco oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de los sismos más grandes que hayan ocurrido en la historia de Colombia. Santa Marta, 1834. Y los sismos de Mompox. El 21 de mayo de 1883 se produjo un sismo de gran magnitud en Mompox. Y el 15 de abril de 2020, recientemente, se registró un sismo de magnitud 5.7, con epicentro a 65 kilómetros de profundidad por debajo de la ciudad de Mompox. Tenemos entonces un problema sísmico de gran magnitud en la costa caribe colombiana. El temblor que sacudió esta mañana a Santa Marta es parte de un sistema, de parte de un fenómeno sísmico que afecta toda la costa caribe y el norte de Colombia. Este sismo de Ciénaga nos debe recordar la importancia de la subducción de la placa Caribe para la amenaza sísmica del norte de Colombia y estar atentos a manejar un problema de sismicidad que es natural en la zona del Caribe, en la costa colombiana. Muchas gracias.